Todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a estar compartiendo algo que el Señor ponía en mi corazón en esta mañana, meditando sobre qué poder compartir. Y, y venía a mi mente un tema a desarrollar a partir de algunos textos de la palabra de Dios y algunas reflexiones, de algunas características que podemos considerar sobre esta temática, que es muy importante que podamos considerarla en nuestra vida para poder construir una visión sobre este asunto que es muy importante y que seguramente a todos nosotros nos resulte de particular importancia. Me refiero al tema de la amistad, y por eso decidí titular este tema como la importancia de la amistad, ¿no? Y cuando hablamos de la amistad, podríamos hablar de la amistad en general. En este caso vamos a concentrarnos en la amistad. Podríamos hablar de una amistad, no sé si llamarle amistad cristiana, pero una amistad que esté relacionada con un concepto bíblico y cristiano de la amistad, que obviamente nosotros como cristianos todos los asuntos los analizamos desde esa perspectiva. Y bueno, la amistad no queda excluida de esto, ¿verdad? Porque digamos que la Biblia nos habla mucho de qué es la amistad realmente y, y se relaciona y dialoga con las formas en las que la gente en general piensa lo que es la amistad, pero nos da una mirada acerca de eso, o muchas miradas, porque quizás sobre algunas preguntas que podemos tener sobre la amistad, capaz que tenemos dudas o interrogantes. Bueno, en la Biblia encontramos muchos, eh, digo, no se agota en un mensaje como este, ese tema, quiero decir, sino que en realidad podríamos quizás escribir libros sobre este, y de hecho hay mucha bibliografía sobre esto, pero quisiera que en un ratito, en 20 30 minutos, quizás unos 30 minutos, podamos reflexionar sobre algunas cosas algunas enseñanzas que podemos deducir y encontrar en la palabra de Dios respecto a cómo sería una amistad conforme a lo que Dios quiere, según algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios y con algunas características que podemos sacar de ahí para aplicarlas a nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá, me imagino que todos queremos tener amistades, ¿verdad? Eh, Quizás algunos más, otros menos, quizás algunos son muy amistosos o muy sociables, digamos, otros quizás menos, pero a todos nos gusta tener por lo menos algún tipo de amistad con alguna persona o con varias personas a lo largo de la vida, ¿no? Y de hecho, es interesante que Jesús mismo, cuando empezó a profundizar su vínculo con sus discípulos, empezó a manifestar que no solamente eran sus discípulos y él era su maestro, sino que además los empezó a llamar amigos directamente, ¿no? Es decir, mm, quiere decir eso que nosotros cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, pasamos a ser, por un lado, discípulos de Él, pero por otro lado pasamos a ser también amigos de Él. Pero, y es algo interesante, la amistad con Dios no es algo que viene dado de manera natural, porque lo que Jesús está de alguna forma desarrollando allí, si lo vemos en el conjunto de lo que son sus enseñanzas, notamos que es un proceso, es decir, nadie se vuelve amigo de Dios de un día para el otro, ¿no? Es más, la palabra de Dios, por ejemplo, habla de personas que tuvieron un vínculo con Dios tan profundo que incluso Dios un día no necesitó ni siquiera traerles la muerte, sino que se lo llevó directamente, como el caso de Enoch, por ejemplo, que dice que Enoch caminó con Dios, y eso se puede interpretar como que estaba tan alineado, tan cerca, tan junto a Dios en esa época. No se nos dice mucho de Enoch, pero caminó con Dios tanto que un día Dios se lo llevó, ¿no? Em, Y de alguna forma es parte de nuestra meta como hijos de Dios en este mundo desarrollar una amistad con Cristo. Y por eso digo lo del proceso, no es algo que viene dado de manera natural, no es que nacemos de nuevo, nos convertimos a la vida cristiana y ya nos volvemos naturalmente amigos de Jesús fácilmente. No, Jesús desarrolló con sus discípulos un proceso de amistad. Tenía de hecho discípulos que eran más cercanos que él y otros que estaban cerca pero no eran tan cercanos como los otros. Bueno, yo creo que el desafío
nuestro hoy es, por un lado, aprender de esa amistad con Cristo, que, que nuestro Padre Celestial sea también nuestro amigo a través de Jesús, y que nosotros de esa amistad podamos ver de qué manera deberíamos proyectarla hacia otros, hacia los que nos rodean, para construir vínculos amistosos, para construir amistades, para construir relaciones de esta magnitud. Yo los invito a leer algunos pasajes. Me gustaría que leamos medio de un tirón una serie de lecturas que son breves, muy cortas, pero que cuando después las leamos vamos a poder meditar en algunas cuestiones que nos van a llevar a construir una serie de características, que es la que quisiera que nos quedemos como conclusión en este mensaje. Vamos a leer Primera de Samuel 18, del 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer de los versículos 1 a 4. Y este pasaje profundiza en un aspecto de la vida de David, que es cuando David tuvo un amigo, básicamente. David pasó por muchas etapas. En este momento de su vida va a construir una amistad. ¿Con quién? Con Jonatán, que de hecho es el hijo del rey que, digamos, Dios termina quitando de en medio y dándole a David ese lugar, ¿no? Que era Saúl. Pero a pesar de que justamente Saúl le tiene envidia y tiene problemas con David, Jonatán, su hijo, va a desarrollar con él una amistad, ¿no? Una de las amistades más desarrolladas desde el punto de vista de lo que la Biblia nos dice sobre este vínculo, ¿no? Es decir, es una de las partes de la Biblia donde se profundiza más en lo que es la amistad. Hay muchas otras, pero en esta es una que se comenta bastante en los versículos de la palabra de Dios, cómo se fue construyendo esa amistad. Por eso vamos a leer solamente eh, estos 4 versículos. Dice así, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día, lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonatán y David se juraron eterna amistad, porque Jonatán quería a David como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Hasta acá la lectura, ¿no? Se dan cuenta que, por un lado, Jonatán percibe el peligro respecto a la situación de su propio padre con David, pero Jonatán pasa, dice, a querer a David como a sí mismo, ¿no? Lo dice 2 veces en los versículos que hemos leído, y eso lo demuestra con hechos. Le da su capa, lo ayuda, lo protege, ¿no? Lo cuida, no lo deja volver cuando piensa que puede generar problemas, y nos dice que se juraron eterna amistad. Ya en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que, bueno, los juramentos, digamos, es como que Jesús nos dice, bueno, no juren, digan sí, no, ¿verdad? Pero acá, de alguna forma, en este momento, ellos entendían que esa forma de vínculo necesitaba una especie de pacto, ¿no? En el sentido de decir, si vamos a ser amigos, realmente comprometámonos a ser verdaderamente amigos. Seamos amigos siempre, de alguna forma se estaban planteando, ¿no? Y Jesús ya cuando el Nuevo Testamento nos habla de este tema, dice que su sí sea sí, que su no sea no. No es necesario jurar por nada, porque ustedes no controlan ni el cielo, ni la tierra, ni nada de eso. Entonces, si no controlan la eternidad, no pueden jurar por la eternidad. Pero de alguna manera podemos sí decir, sí, me comprometo en esto, no me comprometo en lo otro. Entonces, si vamos a desarrollar una amistad, tenemos que poder comprobar que ese compromiso es real, ¿verdad? Que nuestro fruto se vea que somos amigos de las personas, que no los abandonamos, que no los traicionamos, que no despreciamos, ¿verdad? Su amistad. Y dice que se hizo muy amigo de David, ¿no? O sea que acá tenemos una serie de características que hemos comentado en esta relación. Vamos a otro pasaje, en otro contexto, pero que tiene también
muchas características interesantes. Vamos a ver Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Un solo versículo. Ya el libro de Proverbios nos da una serie de pautas sobre múltiples temas, ¿no? Uno de los temas que analiza es el tema de la amistad. Acá en el versículo 21 dice, el que desprecia a su amigo comete un pecado. Y en la segunda parte del versículo dice, pero feliz aquel que se compadece del pobre. Pero en la primera enfatiza este tema de que es pecaminoso despreciar a un amigo, ¿no? Y es interesante porque ¿qué es despreciar a un amigo? Bueno, un poco lo que decíamos recién, Jonatán no despreciaba a David, lo quería como a sí mismo. De alguna forma aplicaba en su propia vida de amistad lo que hoy Jesús nos dice a nosotros que hagamos con las personas, amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mensaje de Jesús de querer a los demás como a nosotros mismos es para todos, no es ni siquiera para los amigos, es incluso para los enemigos, ¿no? Que serían los contrarios a los amigos, ¿no? Y sin embargo Jesús nos dice que a los amigos y a los enemigos los tenemos que amar, ¿no? Como a nosotros mismos. Bueno, si tenemos que amar como a nosotros mismos, incluso a los que nos hacen mal o incluso a aquellos que no son nuestros amigos, con más razón, obviamente, a los que son nuestros amigos, ¿no? Entonces, de alguna forma nos está diciendo acá que lo que no podemos es despreciar la amistad. Y esto a veces se ve en los vínculos porque hay personas que dan mucho hacia otros en un proceso de amistad, se entregan mucho hacia los demás y la otra parte no reacciona de la misma forma. La otra parte no brinda su amistad. eh, y bueno, y ahí es donde uno va evaluando y va viendo y uno se va dando cuenta quiénes realmente son amigos a lo largo de la vida y quiénes no. Vamos a otro pasaje que está en Eclesiastés 9, un poco más adelante. Eclesiastés, quizás palabras del mismo, ¿verdad? Del mismo rey Salomón que escribía este otro pasaje de Proverbios. Eclesiastés 9 del 7 al 10. Y dice así, versículo 7, 9:7. Vamos pues, disfruta del pan que comes, goza del vino que bebes, porque a Dios le han agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza. Goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eso es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni sabiduría. Obviamente, acá no está profundizando en algo que ya en el Nuevo Testamento tenemos muy desarrollado, ¿no? Que es el tema de la resurrección, es decir, no está hablando de esa otra etapa luego de la muerte, que es cuando resucitamos, ¿no? Y pasaremos por toda la eternidad, es decir, luego que se produzca la resurrección, hoy en día nuestro espíritu se va a la presencia de Dios si morimos, pero ese nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestro cuerpo se va al polvo, pero un día ese cuerpo va a resucitar de manera completa, incorruptible y perfecta. No está hablando de esa parte acá, pero lo que dice es que cuando nos toque ir al sepulcro, nada de lo que ahora en esta vida podemos hacer, lo vamos a poder hacer. Por lo tanto, en esta tierra hay cosas que deberíamos considerar hacer, justamente porque después ya no estarán. Obviamente en la eternidad nuestra amistad con Dios y con los demás será completa, perfecta y nuestro deleite en la vida eterna será completo y perfecto. Pero en esta vida hay cosas para disfrutar de eso que es como el preámbulo, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo que deberíamos considerar? Un poco acá nos dice, disfrutar del pan que comemos, gozar del vino que bebemos, es decir, estas pequeñas cosas cotidianas que nos deleitan. Y dice, porque a Dios le han agradado tus acciones, es decir, si a Dios le agrada lo que hacemos, aprovechemos las bendiciones que nos da, no las resistamos, ¿no? No tengamos miedo al deleite y a disfrutar de las cosas buenas de la vida,
si Dios nos da la posibilidad de disfrutarlas. De hecho, en Eclesiastés se dice en otras partes que muchas personas que son malvadas o que están en contra de la voluntad de Dios, o que simplemente su corazón está puesto en otras cosas, ya sea desde las riquezas hasta un montón de otras cosas, no pueden disfrutar de estas cosas. En cambio, aquel que Dios mira con buenos ojos le permite disfrutar de los momentos de escasez y de los momentos de abundancia. Pero hay que disfrutar de esas cosas cotidianas. Dice, vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza. O sea, está diciendo, disfruten la vida, vístanse bien, perfúmense, aprovechen los deleites de las cosas. No vivan como si vivieran en un mundo hostil, que lo es, pero digamos, vivan como, como si ustedes fueran lo que son ciudadanos de otro mundo, ¿no? De otro reino. Entonces vivan en este como si fueran de otro, pero aprovechando las cosas buenas que Dios les da acá, en esta transición, ¿no? Goza de la vida con la mujer amada, ¿no? La importancia, de hecho, con la mujer amada es con quien uno más construye la amistad al principio, ¿no? No es la misma amistad que podríamos tener, obviamente, con otros amigos, no es la amistad de David y Jonatán, no es la amistad que Jesús tenía con sus amistades, con Lázaro, con Marta, María, la que tenía Pedro, probablemente con los demás discípulos, Juan, etcétera. No es esa amistad, es la amistad con la mujer amada, que es otro nivel de amistad, que es muy diferente al que puedo tener con mi hermano, con mi hermana, con mis amigos, este, digamos, con quienes juego al fútbol o con quienes como o con quienes escucho música o con quienes hablo de, qué sé yo, de política o con quienes hablo de los temas que me interesan o con quienes comparto situaciones de apoyo mutuo, de compañerismo, de salir juntos, lo que sea. No es esa amistad la que uno desarrolla con la esposa, que a la vez la puede también sumar a esas cosas y muchas veces se suman. Pero los esposos, las esposas, de alguna forma mantienen también un vínculo de amistad en otro sentido, ¿verdad? Que no es igual que el que podemos tener con personas de nuestra familia de sangre o biológica o del ambiente en el que nos hemos criado familiarmente, ni tampoco es igual a esas amistades que construimos. Es otro nivel de amistad. Por eso, un aspecto importante también es que los niveles de amistad, y esto es una interpretación personal, pero es algo que a veces he considerado, eh, a mí me da la sensación de que a lo largo de la vida tenemos múltiples niveles de amistad, es decir, círculos de amistad. ¿No? No es lo mismo, como digo, la amistad que podemos tener con nuestra esposa, con nuestro esposo, no es lo mismo la amistad que podemos tener con nuestros hermanos, por ejemplo. Yo siempre decía, Tati era, digamos, mi amiga más cercana, digamos, en mis tiempos, digamos, ¿no? De juventud, de soltero, bueno, sigo siendo joven, pero quiero decir, en mis tiempos de muy joven, yo decía siempre, mi hermana es mi amiga íntima, ¿no? Hoy en día Pía, de alguna forma, mi amiga íntima como esposa, ¿no? Entonces es otro nivel, ¿no? Pero eso no quita mi amistad con mi hermana, ni tampoco quita mi amistad con mis amigos. Son otros niveles de amistad, ¿verdad? Y también hay amistades muy íntimas, muy profundas, y después hay amistades quizás un poco menos íntimas, pero que también son amistades. Y después quizás tenemos otros niveles de amistad con personas que capaz que no vemos todo el tiempo, pero que cuando nos vemos es como que no nos hubiéramos separado nunca. Por ejemplo, yo tengo amistades en diversos países, ¿no? Obviamente los que no viven en mi país no pueden desarrollar conmigo el mismo nivel de amistad que tengo con los que viven cerca mío o en la iglesia o con quienes, digamos, nos vemos más frecuentemente o compartimos cuestiones más frecuentemente. Pero eso no quiere decir que no desarrollemos amistad. Es más, estos días justo estuvimos en Buenos Aires con Pía y Ezequiel y estuve 5 días, digamos, que tenía que ir a grabar esta canción que les había contado y otras cosas, y nos juntamos con eh, varios amigos, varios, ¿no? Es decir, tuvimos una cena con un matrimonio de amigos que tienen 3 hijos, después tuvimos un encuentro con una merienda con otro matrimonio que tiene otro hijo, después nos encontramos con otro amigo que es soltero, eh, digamos, y después con otros no se pudo dar, digamos, en esta ocasión, pero otras veces que voy me junto, ¿no? Y cuando estoy acá, también, a veces surge, bueno, por ejemplo, cada tanto con Richard vamos a tomar un café o lo que sea,
Me dice, podemos hablar, tomar algo, y vamos. Me acuerdo en otras épocas, a veces íbamos a lo del Fredo y Carmen también. Este, em, o a veces, la otra vez nos pasó con Pía que nosotros normalmente los domingos pasamos en familia, ¿no? Y había un domingo que no íbamos por razones que se dieron ese fin de semana, no íbamos a juntarnos con la familia, con ninguna de las dos familias, ni de la de Pía ni mía, y andábamos por ahí saliendo, en el auto estábamos saliendo de la otra reunión y, y estábamos viendo dónde íbamos a almorzar, ¿no? Porque preferimos, en lugar de ir a casa a comer, bueno, comer algo medio rápido en otro lado, y estábamos pensando qué hacer, y le digo a Pía, ¿por qué no le decís a un amigo nuestro, ¿no? Que justo me vino a la mente, porque me vino a la mente en ese momento, ¿no? O sea, podía haber sido otra persona, pero no sé por qué me vino a la mente esa persona que es un amigo, era amigo de Pía en realidad antes, y bueno, después yo me hice amigo cuando nos noviamos y nos casamos con Pía, nos hicimos amigos de él y después de la esposa de él, ¿no? Que, con quien se casó también en el proceso. Y entonces le digo, ¿por qué no le decís a fulano? Y cuando atiné a levantar la cabeza, justo estaba él en la parada del ómnibus con su esposa, digamos, saliendo de su reunión de su iglesia, digamos, ¿no? Y entonces le digo, mirá, mirá, justo están ahí, digo, y paramos, le tocamos bocina y se acerca, le digo, che, ¿quieren venir a comer con nosotros? Casualmente justo era el cumpleaños de ella, ¿no? Y entonces me dice, dale, vamos a comer y vamos a juntarnos con la familia más tarde, pero pues, tenemos a ver un ratito para comer. Fue totalmente espontáneo, no fue organizado, no lo pensamos, no lo planificamos. Se dio en ese instante, fue hace 2, 3 meses atrás, y salimos y pasamos un par de horas juntos, pero fue algo no organizado, se dio en ese instante porque estábamos pensando qué hacer, pero fue una amistad como si, no sé, hubiéramos planificado la salida hacía una semana. O sea, lo que quiero decir con esto es que es otro nivel de amistad, ¿no? Donde capaz que te encontrás con alguien casualmente y surge charlar 2 horas y por ahí ni siquiera lo habías organizado, ¿no? Entonces, tenemos que animarnos, ¿verdad? Como dice este pasaje, goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo, con las esposas, con los esposos, tenés este tiempo, pero también con esos otros, ¿verdad? Dice, eso es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Hay gente que trabaja tanto que no tiene nunca tiempo para desarrollar amistades, ¿no? O se encierra en su propia vida, quiere vivir solo, aislado y no construye amistades, ¿no? Y esto, de alguna forma, eh, es una pena a veces, porque ¿qué pasa? Como dice al final del versículo, dice, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos ni sabiduría. O sea, de alguna forma uno diría, bueno, pero nos estamos preparando para la vida futura. Claro, pero en este tránsito tenemos que aprovechar las cosas que vamos viviendo ahora, ¿no? Porque si no, de alguna forma no nos estamos preparando lo suficiente para esa vida eterna donde la vida en comunidad va a ser permanente, ¿no? Entonces, si vamos a desarrollar una vida eterna en comunidad, tenemos que empezar a construir vida en comunidad ahora, ¿no? Y el lugar más normal donde desarrollar la vida en comunidad es la iglesia, ¿no? Pero la iglesia es un espacio donde construimos comunidad, construimos familia, y después esa familia y comunidad se va desparramando a lo largo de la semana y de los días por distintos ambientes y después vuelve a juntarse, ¿no? Pero donde estemos, seguimos unidos espiritualmente, pero tenemos que construir esos lazos. Tenemos que dar ese fruto de vinculaciones amistosas para construir esa vida de familia, esa vida en comunidad, ¿no? Y alguien podría pensar que la vida de familia puede ser diferente a la vida de amistad, pero la vida de familia también construye amistad. Porque de hecho, la vida de iglesia, es decir, cuando uno es parte del reino de Dios, cuando uno es parte de la iglesia de Cristo y es parte de una iglesia local, de alguna forma desarrolla esa vida de familia que a su vez le permite desarrollar amistades, ¿no? Eso no quiere decir que nuestros únicos amigos no sean, es decir, puede haber personas que sean amigos nuestros y que no sean parte de la iglesia. Puede ocurrir, es decir, que no sean creyentes y sean amigos. Yo ahí pienso que puede haber amistades con personas que no sean cristianas, pero sí creo
y eso es una opinión personal por lo que he visto, ¿no? Creo que si bien uno puede tener amistades fuera del ambiente de la iglesia, creo que mayoritariamente nuestras amistades deben ser del ambiente de la iglesia, ¿no? Porque si no, es muy probable que después esas otras amistades de afuera, que no viven estas otras cosas que estamos analizando y mostrando, de alguna manera es muy probable que nos vayan influyendo tanto que nuestra vida de amistad, acorde a los principios de la voluntad de Dios, se puedan ir apartando. Lo cual no quiere decir que no haya algunas personas o ciertas personas, sí, que son amigas nuestras a pesar de que no compartan nuestra fe. De hecho, Pía y yo, por ejemplo, tenemos amistades que podemos decir son amigos a pesar de que no son creyentes. Hace poco vino un matrimonio nuestro que no son convertidos, eh, digamos, no han aceptado nuestra fe, digamos, pero se ha desarrollado con ellos una amistad, digamos, en estos años, y vinieron la otra vez a comer a casa, por ejemplo, y hay muchas amistades, por ejemplo, que se van dando sin intereses por detrás, ¿no? No es que uno se hace amigo para que se conviertan, y obviamente uno quiere que todo el mundo se convierta, pero quiero decir, no es que me hago amigo para que te conviertas y si no te convertís, dejo de ser amigo tuyo. No, no es así, ¿verdad? Porque eso implicaría como que uno quiere acercarse al otro con otro objetivo que el otro ni siquiera sabe. No es así. Nosotros queremos, como hijo de Dios, que todo el mundo conozca al Señor y nazca de nuevo. Entre ellos, personas con quienes podemos desarrollar una amistad, obviamente. Pero si esas personas no aceptan a Cristo, tenemos que amarlas como por quienes son y obviamente orar por ellos, esperar que algún día se conviertan, pero si no se convierten, tenemos que amarlas igual y ser amigos igual, ¿no? En ese sentido. Pero Pía, por ejemplo, tiene amistades con personas que conoce desde antes de convertirse, ella, y con quienes ha desarrollado una amistad que siguió en el tiempo, luego de que Pía se convirtió, y con quienes tiene una relación muy estrecha y donde se respeta mutuamente, pero que Pía considera claramente, porque son amistades que aparte tiene desde que eran niñas prácticamente, ¿no? Entonces, pero obviamente nuestras mayores amistades son las amistades con personas del reino de Dios, ¿no? Yo, yo diría que el 90 o 90 y pico por ciento de mis amistades son personas creyentes, pero también tengo algunos otros que he podido desarrollar alguna amistad con ese respeto, con esa comprensión el uno del otro, donde uno puede aprender del otro, construir con el otro, y sin embargo el otro quizás, bueno, no dar ese paso, pero que quizás algún día lo dé o no, pero uno puede construir eso, ¿no? Entonces, otros conceptos, ¿verdad? Que estamos desarrollando. Vamos a otro pasaje para ir llegando a la última parte de estos pasajes. Lucas 6:32. Lucas 6:32. Un versículo solo. Lucas 6:32. Dice así: si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y de alguna manera, fíjense que este versículo es Jesús hablándole a los discípulos y explicándoles que tienen que amar a los enemigos, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Pero fíjense que esto se relaciona con lo que acabábamos de decir. ¿Cómo vamos a poder construir amistades o mejor dicho, cómo vamos a poder compartir el Evangelio con personas que aún no conocen a Cristo si no desarrollamos antes relaciones de amistad con ellos, ¿no? Si nosotros solamente le hacemos el bien, nos relacionamos, le damos cosas buenas, le damos nuestro tiempo, le damos nuestro dinero, le damos nuestra dedicación a las personas que entendemos que nos aman a nosotros y que además probablemente consideremos que son parte de nuestra misma fe, ¿qué hacemos extraordinario? ¿No? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a mostrar ese amor a personas que por ahí nunca nos mostraron a nosotros ese amor? Muchas veces desde ahí se abre la puerta para construir una amistad que luego a veces lleva a que conozcan a Cristo. Y si no, es como decíamos antes, bueno, le mostramos ese amor de Dios de otra manera, ¿no?
De alguna manera, Jesús nos está diciendo, ustedes tienen que ir un paso más allá, no amen solamente a los que los aman a ustedes, amen a todos. Y si estamos muy encerrados solamente adentro de nuestra vida espiritual como si fuera un termo, de alguna manera no vemos lo que pasa afuera y no podemos comunicar esa vivencia con otros, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a la vida de la iglesia porque hubo alguien que le dedicó tiempo, que le dedicó amistad, que le dedicó procesos, ¿no? Pero repito, una alerta siempre en esto es, cuando yo veo que esas amistades no me hacen bien, no me edifican, me apartan del camino que Dios quiere para mí, entonces yo ahí tengo que poner un parate, ¿no? Ya ahí ya no es una amistad sana, ya no es una amistad, podríamos decir, ¿no? Si hay personas que ya no me edifican, y esto hasta puede pasar incluso dentro de la iglesia, ¿no? Es decir, de la iglesia de Cristo, quiero decir. Puede pasar que uno tenga personas que, eh, por más que comparten la fe, capaz que yo siento que tengo que mantener una cierta distancia, porque el otro capaz que está en otra etapa de su vida, en otras cosas donde veo que ya no está aportándome. Pero no quiere decir que no seamos hermanos, no quiere decir que no seamos familia en la fe, pero capaz que ya una amistad que es mucho más profunda, no la puedo construir hoy, por lo menos hoy con esa persona. Capaz que mañana sí, no lo sé. Pero tenemos que ser sabios, pedirle sabiduría a Dios para saber cuándo arrimarnos a alguien, cuándo distanciarnos de alguien, ¿verdad? Y esto es un ejercicio de sabiduría, de ir identificando estas situaciones, ¿no? Si ya no me edifica algo, pero a la vez yo no edifico al otro, bueno, tengo que poder eh, diferenciar estas cosas, ¿no? Y los últimos pasajes, Juan 11 28 al 36, ¿no? Juan capítulo 11 del 28 al 36. Bueno, vamos a saltearnos algunos, pero vamos a ir más que nada a los últimos tres versículos, ¿no? Es el momento en el que Jesús eh, está allí y llora, ¿no? Junto al sepulcro de Lázaro. Viene Marta, viene María, ¿no? Y le dicen, eh, están como preocupadas, ¿no? Porque María y Marta eran muy amigas de Jesús. Jesús iba frecuentemente a su casa y a la de Lázaro, y entre ellos tenían como una amistad bastante íntima, ¿no? Entre Lázaro, María, Marta y Jesús, ¿no? Eh, y cuando muere Lázaro, de alguna manera hay una actitud, ¿no? De Marta, de María, Jesús llama a una, ¿no? Y María le dice llorando a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ellos eran hermanos entre sí y Jesús tenía esa amistad con ellos. Y Jesús va y dice en el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró, ¿no? O sea, ¿por qué lloró Jesús por la muerte de Lázaro? Porque no sabía que Lázaro iba a resucitar. Sí, Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar porque él lo iba a resucitar. Sin embargo, Jesús lloró igual. ¿Por qué lloró igual? Porque de alguna forma eh, Jesús se emocionó, ¿no? En su lado 100% divino, 100% humano, en su parte humana, Jesús tenía sus emociones y a pesar de que sabía lo que iba a pasar, siendo Dios, lloró igual, ¿no? Y uno dice, pero ¿para qué lloró si en realidad él sabía que lo iba a resucitar? Pero lloró porque estaba conmovido, ¿no? Es como cuando alguien ve partir un ser querido que conoce a Cristo y uno sabe por fe que esa persona va a resucitar y que sabe que está en la presencia de Dios ahora, en su espíritu. Pero nosotros podemos llegar a llorar o no llorar, pero nos conmovemos, nos emocionamos, sufrimos la pérdida en ese momento, ¿no? Porque somos humanos. Bueno, Jesús hizo lo mismo. Y miren lo que le dicen los judíos, versículo 36. Miren cuánto lo quería. O sea, la gente sabía que Jesús quería mucho a Lázaro, ¿no? Y después vamos a ver, obviamente, el milagro de su resurrección, pero se ve esa amistad profunda. Y después, en Gálatas, último pasaje a leer, Gálatas 6,
Gálatas 6, del 1 al 5, dice así, está escribiendo el apóstol Pablo acá y dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también se ha puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Fíjense que acá enfatiza una cuestión que también es muy importante en la amistad, que es la corrección al otro. O sea, un verdadero amigo no le dice al otro que está todo bien, ¿no? Cuando no está bien. Un verdadero amigo no es que por esa amistad o esa lealtad amistosa nunca le va a decir nada malo al otro, al contrario, hay que exhortar, hay que decirle al otro las cosas. Si uno ve que está mal, que se está dando la cabeza, que ha caído en un pecado, por ejemplo, o que va camino a algo no le vaya bien, hay que decirlo, sin que el otro se ofenda, sin que uno lo haga de mal. O, por ejemplo, si un amigo cae en algo malo, no es patearlo en el piso, ¿no? Como pasa lamentablemente muchas veces, ¿no? Y en el ambiente, a veces en las iglesias, muchas veces pasa eso, ¿no? A alguien le va mal, alguien comete un error, un pecado o fracasa en algo, y uno en lugar de, como dice acá, ¿no? En lugar de que amablemente lo ayudemos a levantarse, en realidad nos olvidamos de él, le somos indiferentes, nos alejamos o lo pateamos, ¿no? Cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? A todos nos gustaría que si fracasamos o caemos en algo, otros nos levanten o nos ayuden a levantarnos, y obviamente es lo que tenemos que hacer con otros, ¿no? En fin, de alguna forma la conclusión es que podamos aplicar 5 principios que a mí me gustaría de alguna forma que ustedes se graben y podamos llevar a conclusión a partir de todos estos versículos que hemos leído y de las reflexiones que podemos hacer acerca de ellos, ¿no? 5 cosas que de alguna manera la amistad es, ¿no? Había una definición que yo no leí al principio, pero que quizá la podemos leer ahora al final, que el diccionario nos da sobre qué es la amistad y dice, es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, y dice, y las amistades son un conjunto de personas con las que se tiene este tipo de relación. Nosotros como cristianos sabemos que además de esto, es decir, no somos familia biológica en la iglesia necesariamente, pero sí somos familia espiritual. Bueno, la amistad está totalmente ligada a eso. No todas las personas con quienes mantenemos una relación de hermandad en el sentido espiritual van a ser nuestros amigos, pero tenemos un potencial de construir amistades permanentemente, ¿no? Y habrá algunos que sean más íntimos, como Jesús mismo tenía, y otros que no. Pero entonces tenemos 5 características que me gustaría, podríamos hablar de muchas más, docenas de características podríamos plantear, pero vamos a plantearnos 5 que se pueden deducir de todo esto que hemos hablado. La primera es que la amistad, primero, en primer lugar, la amistad es activa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que necesita la participación de quienes son amigos, ¿no? Todos estos ejemplos que nombramos son personas que se comprometen, desde Jesús mismo hasta los casos más humanos, digamos, o solamente humanos, que vemos de personas que desarrollan una amistad, ¿no? Hay que ser activos, no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, yo no tengo amigos, la gente no me valora, no me da amistad, no quieren ser mis amigos, no tengo pocos amigos o no tengo amigos, me siento solo. Bueno, si te sentís solo y sentís que no hay amistad, empezá a hacer amistad, ¿no? A construir amistad. Y quizás no solo con una persona, con varias personas, ¿no? Eh, Empezá a construir esos vínculos, ¿no? Y con quienes ya tenés cerca, empezá a construir amistad, ¿no? Hablamos de la amistad con los esposos, con las esposas, pero también con los hermanos e incluso, bueno, obviamente con las demás personas que no son familia,
como decía esta definición, pero que podemos construir esas amistades, ¿no? Las personas que quizá conocemos hace años, las personas que conocemos hace poquito, las personas que todavía no conocemos, pero que podemos ir construyendo amistad con nuevas personas. Seamos activos en ese compromiso de amistad, ¿no? En segundo lugar, la amistad, característica 2, la amistad es múltiple. La amistad es múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diversos tipos de amistad, diversos círculos de amistad, diversas formas en las que se desarrolla la amistad. No es lo mismo la amistad de David y Jonatán que la amistad que Jesús tenía con Lázaro, María y Marta. Ni tampoco es lo mismo la amistad de la que nos habla el pasaje de Proverbios o lo que nos decía Eclesiastés. Son amistades diferentes, ¿no? Podríamos pensar en la amistad de Enoc con Dios, o la amistad que Pablo tenía con alguno de sus colaboradores, o la amistad que, como digo, Jesús podía tener con Pedro y Juan y con los demás discípulos. Son amistades diferentes, no todas son iguales. Algunas podrán ser más cercanas, otras más lejanas, otras más distanciadas geográficamente o en el tiempo. Algunos pueden ser amigos hace 20, 30 años, otros pueden ser amigos hace menos. Yo tengo amigos, por ejemplo, por ejemplo, Laura es una amiga, la esposa de Pablo, que esta semana la saludamos por su cumpleaños. Laura es una amiga que yo la conozco hace más de 20 años y construimos nuestra amistad en esa época. Y yo a Pablo en realidad lo conocí mucho después, ¿no? Y nos hicimos amigos después con Pablo y después Pablo se casó con Laura, de quien yo ya era amigo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasé a ser amigo de su matrimonio, ¿no? Pero por ejemplo, yo ya tenía amistad con Laura y cuando conocí a Pablo me hice amigo de él antes de que se casaran, como dije, antes de que se noviaran directamente, y después él se novió con Laura, se casó con Laura, y hoy soy amigo de su matrimonio. Ellos conocieron a Pía después de cuando yo me novié con ella, y nos casamos y pasamos a ser todos amigos. Los amigos de Argentina que yo nombraba, algunos los conozco hace uno de los matrimonios con los que fuimos a cenar, por ejemplo, a la esposa la conocí hará un par de años, con Pía la conocimos, y a él lo conocimos en un campamento que vino acá a predicar, este, y lo conocí con Pía en ese lugar que nos hicimos amigos, hará 4 años, más o menos 3 años, ¿no? Sin embargo, como que y si fuéramos amigos desde hace décadas, qué sé yo, o por ejemplo, estos otros amigos con los que fuimos a comer, los conocimos a distancia y después en un campamento con ella y después con él, que lo conocí después, y hará sí, hace como 12 años más o menos que tenemos amistad. O sea, y después tengo amigos que tengo amistad de que tenía 10 años, 12 años, o más, 15 20 algunos, y seguimos siendo amigos. Con algunos tenemos más frecuencia de vínculo, con otros menos frecuencia. Con algunos nos vemos más, con algunos menos, pero son amistades múltiples, ¿no? Esa es la segunda característica. Tercera, la amistad es dinámica. ¿Qué quiere decir que la amistad es dinámica? Que no está sujeta a preconceptos, ¿no? No está sujeta a la amistad tiene que ser esto, a la amistad hay que estructurarla de esta forma, para ser amigo tenés que hacer esto o lo otro. No, no está atada a estructuras, ¿no? La amistad es dinámica, puede ir transformándose y desarrollándose de muchas formas, ¿no? Como dijimos hace un rato, no es la misma amistad la que tuvieron unos que otros, ¿no? Eh, si pensamos en los discípulos de Jesús, seguramente en ese grupo de 12, algunos tendrían alguna forma de desarrollar su amistad con los demás y otros con otros, con otra forma, digamos, ¿no? Entre ellos y con gente fuera del círculo de ellos, ¿no? Cuarta característica, la amistad es edificante. La amistad es edificante. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a crecer en todas las dimensiones y lo que hace es impactar hacia otros positivamente. O sea, la amistad tiene que ayudarnos a crecer espiritualmente, emocionalmente, en los vínculos relacionales. Si no crecemos de esa manera a través de la amistad, entonces no es una amistad, ¿no? Tiene que ser edificante para mí y para el otro, o para los otros. Y a la vez esas amistades tienen que cumplir una misión también, ¿no? Mediante esa amistad bendecimos no solo nuestras vidas, sino de aquellos que nos rodean de diferentes maneras, ¿no? Fíjense cuánto impactó, por ejemplo, la amistad de David y Jonatán, ¿no? Seguramente para los que los veían era un ejemplo.
y en la vida de David la amistad de Jonatán fue muy importante y viceversa, pero impactaron hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, lograron que mediante ese vínculo Saúl quedara más hacia afuera de ese odio que tenía hacia David y Dios le da el lugar a David y ahí puede luego desarrollar personas de confianza, como el propio Jonatán, en esa tarea que iba a tener que cumplir, que era la de rey, ¿no? Quinta característica y última. La amistad tiene propósito hacia afuera, ¿no? Está relacionada con la anterior, pero es otra, ¿no? La amistad tiene propósito hacia afuera, es decir, Cristo la utiliza para, por un lado, deleitarnos nosotros, como el pasaje que decía Eclesiastés, pero eso a la vez completa y cumple lo que es nuestro propósito en este mundo. Es decir, cumple parte de nuestra misión en este mundo. Cuando desarrollamos amistades, podemos trabajar con otros ¿para qué? Para extender el reino de Dios, para impactar con nuestros dones y talentos hacia afuera. Yo, por ejemplo, les había pedido oración porque esta semana iba a grabar esta canción. Les agradezco, de hecho, mucho por sus oraciones en todo ese proceso y gracias a Dios salió, pero por ejemplo, pude desarrollar, fui construyendo una amistad con el productor, por ejemplo, que era un músico que yo admiraba mucho, pero no lo conocía, ¿no? Y lo conocí el año pasado a distancia porque le empecé a escribir por Instagram y él me empezó amablemente a contestar, empezamos a dialogar y hará unos 3 meses más o menos le pregunté para hacer este trabajo y dice, tenemos que hablar, me pasó su número y hablamos por teléfono, la primera vez como 2 horas, y prácticamente entramos en confianza enseguida, ¿no? O sea, hablamos de mil cosas, del uno, del otro, empezamos a compartirnos quiénes somos, lo que hacemos, y qué sé yo. Y el otro día fui, a grabar esto y estuvimos horas y horas con ese tema, y me recogió con el auto, fuimos a su estudio de grabación, o sea, me recogió de la parada del subte donde yo fui, me tomé un taxi hasta su casa, fuimos al estudio que era más lejos, y digamos, estamos construyendo una amistad. Él, de hecho, me decía amigo, ahora no, pero hace 3 meses que lo conozco, digo, y de hecho en persona lo conocí esta semana. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una amistad en gestación, ¿no? Es una amistad en gestación con un propósito en este caso, que fue, por ejemplo, grabar una canción que yo espero que el día de mañana impacte. Y a través de eso en cierta forma él me presentó a músicos que grabaron las guitarras, el bajo, los coros. El otro día fue la corista invitada que fue a grabar con su esposo y también conocí a estas personas y bueno, no sé si desembocará en una amistad o no, pero con los distintos músicos, uno de ellos, el guitarrista, después de que grabó las guitarras, me empezó a escribir y me mandaba audios y hablamos y hablamos y hablamos y no nos vimos en persona nunca. Él está en Estados Unidos y sin embargo, es como si nos conociéramos de hace toda la vida, ¿no? Y fuimos hablando de mil temas y compartiendo y me dio palabras de bendición y un montón de cosas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que ser tenemos que ser abiertos de corazón a que las amistades se puedan dar, pero no se van a dar solas nunca si nosotros no hacemos nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ser sabios, escoger, actuar y cumplir ese propósito con cada uno. Vamos a orar para terminar, y a mí me gustaría orar por cada uno para que el Señor nos ministre, dándonos la sabiduría y el llamado a que fortalezcamos nuestras amistades, construyamos amistades, y si sentimos que estamos solos o que no tenemos amistades de estas características, que empecemos hoy a profundizar en eso, que empecemos hoy a gestar y construir eso, ¿no? Y la amistad muchas veces tiene que respetar al otro. A veces el otro no tiene tanto tiempo para que uno le dedique. A veces sí hay tiempo, pero a veces las realidades de unos y de otros son diversas. A veces es natural que los matrimonios a veces se vuelvan amigos entre matrimonios porque cuando son solteros tienen una realidad. Este, hablábamos también con amigos el otro día sobre eso, las etapas van cambiando y entonces uno tiene que también adaptarse a las realidades de los amigos, ¿no? Y a la vez uno
adaptarse a las realidades de otros. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar, pero Dios nos va a poner delante esas amistades, a esas personas que necesitan que nosotros los bendigamos y ellos a nosotros, y a la vez juntos luego impactar hacia afuera con bendición. Así que no tengamos miedo de construir amistades, de salir de nuestra zona cómoda, confortable, decir, no, pero mi vida es tranquila así, no quiero tomarme el trabajo de hacer amistades, ¿no? Hagamos amistades, ¿no? Mamá tuvo la oportunidad de ver a su amiga hace un par de meses que está en España y que hacía 50 años que no se veían, pero desarrolló una amistad que por más que por años no hablaban, cuando volvieron a retomar la comunicación, el vínculo, fue como si se hubieran visto siempre, ¿no? Y eso renovó su vida, renovó su compañerismo, y así que todos seguramente tengamos muchas historias, ¿no? Para contar, y seguramente todos tenemos mucho para contar sobre esto. Terminamos por acá, oremos, que el Señor nos ministre. Señor, gracias porque tú eres nuestro principal amigo, Señor, cuando te damos el tiempo, cuando en nuestra relación contigo podemos profundizar y ser realmente amigos. Pero en este mensaje hemos querido meditar en el vínculo que tú nos permites tener hacia otros, hacia los demás. Ese vínculo que nos permite construir amistades, fortalecer las que tenemos, pero no sentir que las amistades son casualidades, porque no lo son, Señor. Las amistades se deben construir, no son vínculos que tenemos naturalmente, como puede ser el vínculo biológico con alguien, con nuestros padres, con nuestros hermanos. La amistad es algo que debe gestarse, construirse, desarrollarse. Y por eso nosotros queremos pedirte que nos des sabiduría, que nos des voluntad, que nos des compromiso y que nos permitas cumplir con estas características que hemos mencionado para poder desarrollar amistades fructíferas, que sean de bendición para ellos y para quienes nos rodean, viendo en ese ejemplo un impacto en la vida de otros. Gracias, Señor, por estas verdades. Gracias por tu palabra que nos da los principios, las herramientas y las enseñanzas que necesitamos para todo lo que nos rodea. Gracias, Señor, te adoramos. Te pedimos por los que hoy están, que sane sus corazones, y si hay algún vínculo que se ha cortado o alguna amistad que se rompió, que sea sanado, Señor, que pueda haber perdón, que pueda haber reconciliación si tú quieres, y si no, que pueda por lo menos haber perdón, Señor, pero que haya gestación de nuevas amistades, que haya construcción de el fortalecimiento de ellas. Gracias, Señor, te amamos, Padre, y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén.